Hoy desde la teología bíblica vamos a desmitificar 5 verdades que se dicen popularmente sobre Jesús y que son falsos. Prepárate porque cada desmitificación es una bomba atómica. Vamos con la primera. Arrancamos tranqui igual, Jesús nació un 25 de diciembre. Falso. No hay ningún registro, vamos a decirle, bíblico o evangélico en donde nos podamos parar para decir que Jesús nació un 25 de diciembre. Sabemos, por estudios bíblicos y antropológicos e históricos, que el 25 de diciembre es una fecha que se puso posteriormente, sobre todo cuando Roma adopta la Iglesia católica y cristiana como religión oficial. En realidad no sabemos muy bien la fecha exacta de Jesús, es muy difícil descifrarla, no tenemos como datos fehacientes. Hay alguna aproximación, pero sí les aseguramos que no es el 25 de diciembre. La segunda, Jesús nació en Belén. Falso. No. Siempre nos enseñaron en las cancioncitas de catequesis o de, no sé, la religiosidad más bien popular que Jesús nació en Belén. Y sobre esto hay opiniones encontradas, porque en algunos evangelios vamos a encontrar que a Jesús lo ubican naciendo en Belén, pero en otros evangelios no se dice nada y se hace referencia más bien histórica que Jesús nace en Nazaret. Hay una gran diferencia social, económica y religiosa entre Belén y Nazaret. Belén era una ciudad relacionada con los profetas, si querés más bien pura del palo judío. En cambio, Nazaret era un pueblito de montaña, de ovejas, que no lo conocía nadie, zona rural, abandonada, donde no había una fuerte religiosidad judía, sino que eran mezclas de religiosidades, manteniendo más o menos un mismo espíritu semita. Pero en Nazaret, y como se dice en la Biblia, no había profeta. En cambio, Belén sí. En Belén han nacido profetas, es tierra de profetas, entonces ubican a Jesús ahí como para darle más autoridad. Pero creemos que desde el estudio de la exégesis histórica bíblica, muy posiblemente la gran mayoría de los autores, de los teólogos, hablan de que Jesús nace en Nazaret y corresponde eso con su forma de vida, que era una vida mucho más sencilla, simple, humilde, etc. Tercera. Y esta es un poco más brava. Jesús fue carpintero. Falso. En las traducciones directas del griego lo que se dice que era Jesús tenía que ver más bien con un changarín, un tipo que hacía oficios, es decir, un albañil, un constructor, que obviamente trabajaba con la madera, pero era alguien que sabía hacer un poco de todo con las manos, un artesano, podríamos decir. De hecho, lo que se sabe en documentos extrabíblicos es que en el tiempo de Jesús, muy cerca de Nazaret y de Galilea, se estaba construyendo en Séfolis, un lugar por ahí cerquita. Los romanos estaban queriendo construir una especie de coliseo, pero más chiquito, es decir, como un estadio, y se sabía que pedían mano de obra barata en la zona de Nazaret y de Galilea. Aparentemente Jesús pudo haber estado construyendo esa especie de estadio romano en esa ciudad. Además, ser carpintero en la época de Jesús era un oficio, si querés, como de rico. No era muy fácil conseguir buena madera y por lo que sabemos, Jesús no era una persona rica ni adinerada, era bastante humilde, tampoco era un mendigo, pero no coincidiría históricamente que Jesús haya sido carpintero con lo que realmente sabemos del 4. Esta es bravísima, así que prepárate. Jesús era casto, célibe, no tenía mujer ni tenía hijos. Falso. Acá no prenden fuego, boludo. En realidad, los evangelios no dicen nada al respecto. No tenemos ninguna cita literal que diga que Jesús era casto, célibe, que no tenía familia y que no tenía hijos. Todo esto es una interpretación posterior de la tradición, obviamente. Tampoco se dice lo contrario, es decir, no se dice en ningún lado que Jesús estaba casado o tenía hijos. Simplemente no se menciona. Si bien hay una parte del evangelio donde dice algunos eligen la vida casta, digamos, o la soltería, quizás desde ahí se interpreta que hablaba de él. Pero en este tema hay muchísima disparidad. Hay muchas opiniones encontradas, sobre todo para afirmar desde ahí una verdad como esa. En conclusión, no se puede afirmar desde la teología bíblica que Jesús no tenía mujer, no tenía hijos. Simplemente, como lo vuelvo a decir, no dice nada. 5. Esto también es durito. Jesús no tenía hermanos. Falso. Oh my God. El video de YouTube, ¿no? Acá hay muchísimas opiniones y hay un estudio todavía abierto de teólogos y biblistas que dicen una cosa y después confrontado con otro grupo que dice exactamente lo contrario. Yo lo que te puedo decir desde mi experiencia de síntesis de estudio es que literalmente, y de hecho uno puede ir y recurrir a los textos, en la descripción te voy a poner las citas, dice, estaba Jesús reunido con sus hermanos y parientes. Tenés que saber, en honestidad la verdad, que muchas veces la tradición ha dicho no, pero cuando habla de hermanos en realidad es como que dice primos, sobrinos, tíos, porque la palabra hermanos en ese tiempo incluía a todos los que se criaban más o menos en un mismo barrio. Bueno, esto al parecer, según algunos estudiosos, es falso. Porque por un lado, la palabra que aparece en los evangelios escritos de la lengua original en griego, cada vez que habla de hermanos utiliza una palabra, adelphos, bueno, o algo así se pronuncia. Y eso quiere decir hermanos de sangre, porque cuando también en los mismos textos se habla
de parientes, se usa una palabra en griego para decir parientes. Entonces, en griego, parientes y hermanos son dos palabras totalmente distintas. Desde la teología bíblica no tenemos ninguna razón para decir que Jesús no tenía hermanos, porque se habla concretamente de adelfos, es decir, hermanos de sangre. Ahora, si estos hermanos eran hijos de María, hijos de José o hermanos adoptivos, no lo sabemos. Simplemente, en honor a la verdad, digo que esto es así. También hay un montón de otros autores que dicen lo contrario, que no, que sostienen la palabra esa, hermanos, hace referencia no a hermanos de sangre, sino como a una parentela, podríamos decir. Por lo menos desde el método histórico crítico, no podemos afirmar que Jesús no tenía hermanos. Simplemente aparecen hermanos y uno no puede hacerse el pelotudo, digamos. Oídos sordos, digo. Hay un montón de otras pseudo verdades que decimos popularmente sobre Jesús y que son, no sé si falsas, pero que no tienen un fundamento bíblico ni teológico, y es importante que ustedes lo sepan, nada más. Suscríbete si te interesa, porque va a haber más videos sobre estas cuestiones y otras también. Y déjame tus comentarios, a ver qué te parece, si te gusta, si no te gusta, si querés sugerir un tema o hacer otro aporte. Todos bienvenidos, siempre y cuando obviamente sea con respeto y amor. Y por ahí vamos. Nos vemos la próxima. Chao.